llevando en nuestro país de analizar, que ya de alguna manera sabemos que es mucho más rápido el lenguaje, los juicios verbales, sin embargo, tiene desventajas, ¿verdad? Muy bien, hermana. Sí. Sí. Dice, en la lengua hablada yo puse de ventajas, dice que se puede expresar fácilmente y con un vocabulario muy fácil de expresar y no es de tan larga duración. Lo puse bien poquito. Y ya dice que las desventajas es que se puede malinterpretar fácilmente y como dice, lleva que hay muchas incorrecciones pues. Y dice que hay frases llamadas muletillas y a veces se pueden repetir las mismas palabras. Y en la lengua escrita dice que los mensajes, que el lenguaje es muy amplio, o sea, podemos utilizar cualquier, muchos tipos de palabras. Y dice que hay mucha variedad pues del lenguaje. Que nos da mucho tiempo de pensar y de corregir fácilmente. Okay. Dice que las desventajas es que el mensaje que el mensaje no es tan fácil de malinterpretar en las ventajas. Y dice que una de las desventajas es que la duración es muy larga y lo que ya había comentado, que la retroalimentación no es inmediata. Muy bien, ¿a usted cuál le gusta más, la oral o la escrita? Pues es que tiene. Ok, muy bien. 1, 2. Sí. Ventajas, desventajas. Ventajas del lenguaje hablado es que es más veloz que el escrito, es más fácil de aprender, es más fácil expresar sentimientos y difícilmente se malinterpreta. Las desventajas es que no perdura, pues su duración es corta. Hay enfermedades que pueden servir como barreras para que se entiendan las cosas y no se puede dar a larga distancia. Muy bien. Las ventajas del lenguaje escrito es que perdura, su duración es mayor, puede ser comunicada a mayor número de personas, puede ser comunicada a mayor distancia, puede ser copiado. Las desventajas son que las faltas ortográficas, que no es fácil de expresar sentimientos, tiende a ser más interpretado. La parte de la población analfabeta es más lejos que el lenguaje escrito. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál te gusta más? El lenguaje hablado. El hablado. 1, 2, sí. El lenguaje oral fluidez, es más rápido, temporalidad es poca, vocabulario bajo, oral, fidelidad poca, lenguaje escrito, fluidez lento, temporalidad mayor, vocabulario más amplio, fidelidad confiable. Muy bien, gracias. ¿Cuál te gusta más? El escrito. Las ventajas del lenguaje es más entendible, no se olvida. Y hay un objetivo claro. No se pueden cambiar las palabras. Las desventajas tardan más tiempo en entenderse. Las faltas de ortografía pueden confundir las palabras. Se puede malinterpretar. No se puede entender si está de manera ilegítima. Las ventajas del lenguaje oral: se tarda menos tiempo en entenderse, en transmitir, se sabe qué actitud tiene, se puede tener retroalimentación. Las ventajas son que no se puede decodificar si está en diferentes idiomas. Muy bien. Y se puede confundir las palabras o malinterpretar si hay una actitud inversa. Muy bien. ¿Cuál te gusta más? Oral. Muy bien. Pablito. Ventajas del lenguaje hablado. A mí lo positiva es como dice, una de las muchas ventajas que tiene, y a punta de ejemplo, pues el
lenguaje es para las personas que no pueden oír, pero que por medio de los símbolos pueden entender algo de lo que se está hablando o de lo que se les quiere decir. Y dice las desventajas, por ejemplo, las personas que tienen sordera, el lenguaje hablado no les sirve, pero sí el escrito. Y desventajas del otro dice, a las personas que no pueden ver, el lenguaje escrito no les ayuda en nada, pero sí el lenguaje de sonido oral. Muy bien. ¿Cuál te gusta más? El hablado. Más fácil, ¿verdad? Hermano. Sí, ventajas y desventajas del Ventajas de la comunicación oral: permite obtener respuestas inmediatas al mensaje dado a otras personas. Es vulnerable a ser completada mediante gestos, además, y otros medios auxiliares. Es la más elemental y económica cuando las personas están cerca físicamente. Todo ser humano lo puede realizar, salvo problemas. Todo eso más. Muy bien. ¿Cuál le gusta más? Las ventajas de la comunicación oral. Pues la oral o la escrita le gusta más en lo personal. La escrita. Muy bien. Marta. A mí me gusta más el lenguaje hablado, pero a veces no lo sabe uno expresar, entonces tengo que estudiar más. Bueno, bien. Dos hermanos de allá de Mazatlán que nos puedan compartir, por favor. Dos hermanos que nos digan, por favor, las ventajas y desventajas de cada uno. Sí. A mí me gusta mucho la combinación del lenguaje oral y escrito, como por ejemplo en un folleto, pictográfico, escrito pictográfico, porque la ventaja sería, ¿verdad?, que a la mayoría de la gente le gusta ver imágenes, ya está acostumbrada a ver imágenes, es más llamativo para ellos que la escritura, porque yo he visto folletos con puras letras y la verdad, a mí no quiero leerlo. Entonces, me gusta manera muy particular de pensar que tenga mensajes concretos y muchas imágenes. Amén. Gracias. ¿Cuál, a usted le gusta más verdad? ¿Alguien más que pueda participar? Sí, hermano. Miren, dentro de las ventajas del lenguaje oral, creo yo que es el lenguaje más expresivo y espontáneo, a diferencia del escrito. El escrito hay que redactar y no hay una respuesta rápida. Además, otra de las ventajas es de que podemos, al comunicarnos oralmente, podemos también usar nuestro lenguaje mímico y a veces la comunicación se hace más amena. Y a diferencia del lenguaje escrito, pues hay que esperar una respuesta y no puedes nomás ser en el momento y espacio. Muy bien. ¿Cuál le gusta más a usted, hermana? El oral, hermano, porque habla hasta con las manos también. Estoy utilizando el otro, ¿verdad? Muy bien, gracias. Básicamente creo que vamos a llegar a las mismas conclusiones en los que estamos aquí. ¿Alguien más que quiera comentar algo de lo que no se haya dicho que quiera adicionar? Sí. El lenguaje escrito es una fuente de consulta para otras personas. Muy Entonces interesante. se puede llegar a muchas más personas porque el mensaje se queda ahí en algún escrito que en un futuro se puede utilizar para muchas cosas. Que es la parte de la temporalidad, ¿verdad? Nos permite que todavía a través del tiempo se siga manifestando el mismo mensaje sin alteración. A veces la comunicación oral se va perdiendo, va cambiando y va esto, sí. Si hacemos un análisis y una encuesta, podremos a lo mejor encontrar que a la mayoría nos gusta el lenguaje oral. Quizá sea uno de los problemas por lo que la lectura de la palabra de Dios no se da mucho en nuestra vida. De repente pudiera ser una situación que estuviera ahí por cuestiones de gusto, de cultura, tiene mucho que ver. Miren, eso es una realidad. Y esto sirva como un estímulo para que leamos más.
en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos otros países avanzados en cuanto a su desarrollo educativo, una de las grandes virtudes que tienen es que les gusta leer mucho. La cantidad de libros que leen en promedio en Estados Unidos está alrededor de 12 libros promedio por año, mientras que el mexicano, el promedio es medio libro. Si sacamos el promedio de todos, de los que leen con los que no leen, acostumbramos, por eso el libro de Jonás no lo terminan, es de 4 capítulos, nomás hacen 2 capítulos. ¿Qué nos está enseñando esto? Y mire, esto tiene mucho que ver, me llama mucho la atención con mis sobrinos cuando van allá. Parte de su tarea en Estados Unidos es siempre los ponen a leer y hacer resúmenes. Leer, hacer resúmenes. Leer, hacer resúmenes. De libros y libros y libros y libros. De tal manera que cuando salen, aprenden a leer. En una ocasión me tocó estar en Japón, y por cuestiones de trabajo, y algo que me llamaba la atención, ¿sí? Toda la gente iba en el camión, además de que estaban encalladitos, no estaban haciendo borlote, estaban leyendo, 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 leyendo. Nosotros debemos de ser unos buenos lectores, debemos de desarrollar el hábito de la lectura. ¿Cuánto leemos? ¿Verdad? Y a veces yo leo nada más, hay muchos libros, hay mucha cultura, hay mucho aprendizaje en medio de los libros. Yo los invito para que ustedes lean y lean y lean. Les va a abrir la mente, les va a ver otras perspectivas, les va a permitir desarrollar habilidades de razonamiento, de lógica, de entendimiento. Mientras usted no desarrolla las habilidades de la lectura, no va a ser alguien bueno para hablar, porque su vocabulario nunca se va a enriquecer. Va a seguir usando las mismas palabras que toda la vida va a usar. ¿Estamos de acuerdo? Tarea, leer, leer, leer. Hermano, y en la estadística es un libro por año, incluyendo los libros de texto. Bueno, que no lo terminan, ¿verdad? Qué barbaridad. Entonces, estamos hablando de esa situación. ¿Qué tenemos que hacer? Leer. Bueno, de repente el hermano leyó, si la Biblia, sacamos la estadística, ¿cuántos capítulos hizo? ¿Verdad? ¿Cuántos leyó? Un libro, no, un capítulo, no hay que son versículos, ¿verdad? 10, de veras 10 capítulos, no, 10 versículos. Hermano, no terminó el capítulo, ¿verdad? Le encargamos el 119, estaba larguísimo para aprender, pero no lo sacamos. Bien, vamos a ver rápidamente, quiero ver los paralenguajes, para tratar de seguir avanzando. Muy bien, vamos a ver, ahí en nuestro libro viene acerca de lo que es los elementos paralingüísticos. Una palabra muy interesante que es paralingüístico, que es al lado del lenguaje. Paralelo es una línea paralela. Esta es una línea, y si yo pongo una paralela, ¿esta es una línea paralela? No. Esta es una línea paralela. No. Es una línea que va al lado del lenguaje, al lado del mensaje, al lado del habla. Hay ciertos elementos que nos ayudan para que ésta pueda ser más eficiente. Entonces ahí tenemos algunos elementos paralingüísticos del habla. Por favor, alguien me ayuda a leer. La primera parte dice: son los aspectos propios del habla de cada persona. Hablamos de paralelaje para referirnos a cualidades que acompañan al mensaje verbal, mediante los cuales apoyamos o matizamos lo que decimos con palabras. Sí, ahí estamos. Entonces dijimos, está al lado de, estoy hablando, y son elementos que van al lado acompañando el lenguaje para que éste pueda llevarse a cabo, podamos matizar, podamos entender, enfatizar, que se pueda comprender más. ¿Estamos de acuerdo que es paralenguaje? ¿Por qué se llama? Porque está al lado de, y son los elementos que nos ayudan. Vamos a ver, en el lenguaje del habla hay algunos paralenguajes o elementos que nos ayudan a hacerlos. Ahí los tenemos escritos. ¿Cuáles son? Entonación, ritmo, tipo de voz,
¿Verdad? Para que pueda funcionar el tono de voz, el volumen de la voz. Y esos son elementos que a veces no miramos cuando estamos participando. Es que yo hablo despacio. Tienes que pensar en los demás. Si yo hablo despacio y el de atrás no me está oyendo, ¿qué está sucediendo? Hay un político tabasqueño que come mucho peje, ¿verdad? ¿Y cómo hablaba? ¿Sí? En partes, ¿verdad? Bueno, al menos en lo personal, hasta me separaba porque la fluidez con la que daba el mensaje, queremos decir que todos alcanzaremos. Ay, yo que me diga lo que quiere alcanzar, por favor. Te desespera y estás más preocupado por la fluidez. De repente te encuentras, estás en la y está el hermano. Ahí atrás, ¿qué estoy diciendo? Son elementos que matizan y ayudan para que el lenguaje hablado pueda llegar. Tengo que tener la fluidez, la velocidad con lo que estoy haciendo, el volumen, la entonación. ¿Sí? Si yo estoy haciendo una pregunta, o si estoy haciendo una exclamación, o si estoy solamente haciendo una expresión normal, sin ningún matiz, tiene que ir a acompañarme. Esto será lo que debemos de hacer. Estoy haciendo una ¿qué? Una pregunta. Está en el lenguaje matizando algo para que... Y luego hay quienes lo preguntan, ¿está preguntando o nos está diciendo? ¿No les ha tocado esto? Sí. El tono de voz. Hay quienes lo tenemos muy gritón. Yo a veces me siento incómodo, le digo aquí está Leti, lo voy a quemar. Y no estamos enojados. Le decían a mi mamá, era maestra de escuela, y tenemos un problema los norteños. Yo creo que estamos medio sordos, hablamos fuerte y hablamos muy rápido y muy golpeado, ¿sí? Y le digo a Leti, oye, somos los únicos que los vecinos saben las instrucciones a los niños, ¿verdad? Ya, bájate de ahí, no vete para acá. Y todos los demás. Son formas. Estoy entendiendo esto, son formas al final. No estoy diciendo bien o mal. Pero cuidado, porque si esto no nos ayuda a que podamos entender el mensaje, a que quede claro el mensaje, entonces estamos perdiendo la comunicación, se está bloqueando por medio de esos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí son importantes la entonación, el ritmo. Mire, hay que saber hasta hacer silencios. El manejo del silencio en una exposición es importante. Entonces llegas, te plantas, haces un silencio, la gente te atiende. A veces estás dando una expresión, haces un silencio para que la gente lo pueda entender. El manejo aún de estos, el ritmo con el que vamos a llevar la plática. ¿No les ha tocado que de repente y hasta tú y estás en el tema y le dices así? Porque el hermano te duerme. O te duerme, o hay otros que lo están pidiendo, ay, que ya venga el hermano para descansar un rato. Miren, cuando llevaron las bancas en el templo, ¿verdad? Aquí está un joven que se llama Beto, ¿verdad? Y se va y se sienta en la banca y me dice, a ver, hable, hermano. Y ya le dije algo y dice, sí, están buenas para dormir. Dice, están buenas estas bancas, ¿verdad? Porque hay bancas que están buenas. Tiene mucho que ver el volumen, la velocidad del habla. Tiene estamos hablando de cuántas palabras por minuto estamos diciendo y que sean las adecuadas, correctas, suficientes. Si hablo demasiado rápido, a lo mejor no me van a entender. Si hablo demasiado lento, a lo mejor me voy a quedar. Tengo que conocer los tiempos del habla. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a ver el tipo de voz. Hay voz muy grave, hay voz muy aguda, ¿verdad? Muy chillosita, ¿verdad? Y tú, a ver, a comer, leía por lo menos. Piensas que es la bocina la que está haciendo la alteración. El volumen de la voz, suficiente como para que los de atrás me estén escuchando y me estén platicando entre ellos. Seguramente saben, quién sabe, ya traen otro circo, ¿verdad? Cada quien es suyo, porque no se escucha lo que estamos haciendo.
¿Creen que sean importantes o no estos elementos? Sí. ¿Sí? Vamos a poner atención de aquí en adelante a cómo vamos a decir las cosas. Con qué ritmo, con qué tiempo, con qué forma, con qué entonación, qué palabras voy a utilizar que sean adecuadas. Recuerde que no es hablar por hablar, sino es transmitir un ¿qué? Mensaje. Que el mensaje quede claro, si no, no cumplimos. La fluidez, el acento de las palabras. Muy bien, estas son algunas de las características y nos habla de algunos consejos para hablar correctamente. Vamos a leerlo rápidamente. Dice: hablar despacio y con un tono normal, vocalizar bien, evitar muletillas. ¿Sí entendemos qué son las muletillas? Sí. Una muletilla. Sí. Hermano, pues ya son las expresiones como para, verdad. Estas son muletillas que vamos a tener la oportunidad de pensar en lo que vamos a decir. Muy bien. Ya lo dijo la hermana. Vamos a pasar al siguiente tema, la unidad 4. Pues ya gracias, hermano. Muy bien. Sí, estamos hablando. Ya me vi aquí, mire qué guapo estoy. No me había visto. Vamos a lo siguiente. Las muletillas son las palabras que utilizamos para apoyarnos. A veces repetimos palabras y palabras. Regularmente los hermanos pentecostales, aleluya, y Dios viene, aleluya, porque pronto, aleluya, y viene, aleluya, y aleluya. Es porque estás dándote las muletillas, es un defecto en el habla, porque no estamos coordinando el tiempo de nuestro pensamiento al hablar y nos damos los tiempos por medio de las muletillas. Eso que utilizamos para que podamos soportar un poquito el tiempo, esos relays que utilizamos mentalmente, pero que se oyen mal. ¿Sí? Se oyen mal. La mayoría los tenemos. Nadie podemos decir que no los tenemos. Tenemos que tratar de ser más conscientes de lo que estamos diciendo, de cómo lo estamos moviendo, para evitarlo. Hay palabras que en lo personal, ¿verdad? Y a veces ni verdad decimos, ¿verdad? ¿Verdad? Te das ese tiempo para poderlo estar coordinando de una a otra idea. Esa es una muletilla que la estás utilizando para apoyarte en tu comunicación. Bien. Llamar a las cosas con otro nombre, abusando de algunas, ¿verdad? Esta cosa, tengo un conocido que para hablarme, el de ese, tráemelo. Pésamelo. Imagínense, usted está ahí dando una plática a los hermanos y así como decía de eso, porque es bueno, y todos te quedas, ¿quién es este y qué es eso? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Verdad? Por eso utilizaba Fox una persona ahí que le ayudara a componer el lenguaje, porque tenía deficiencias a la hora de hablar. Que no vaya a ser, el hermano va a predicar, Pablito, y ahí al lado tiene que estar Beto para que lo que dijo Pablito era que esto, ¿verdad? Que no lo vaya a suceder. Muy bien, evitar palabras como palabras que no van en esta entonación, y güey, chacho, todos esos rollos que utilizan mucho las palabras actualmente, y menos nosotros en un púlpito o ante de una expectación, ¿sí? Utilizar gestos correctos sin exagerar son algunas formas de lo que vamos a ganar. Vamos a ver los elementos paralingüísticos escritos, de la lectura escrita. Los tenemos ahí en la siguiente hoja. Elementos paralingüísticos de la escritura. Si alguien de Mazatlán nos ayuda, por favor, a leerlos. Hablamos de paralenguaje para referir a cualidades que acompañan al mensaje escrito, mediante los cuales apoyamos o matizamos lo que escribimos con palabras. Muy bien, gracias. Adelante. Tipo de letra, tamaño de letra, colores de letra, variedad de formas, opción de texto, puntuación. Muy bien. Son elementos que están al lado del lenguaje escrito que nos ayudan para que este funcione. Si no le pone usted puntuación,
se puede malinterpretar un lenguaje, ¿están de acuerdo? Sí. Si no le ponemos si son signos de admiración o de interrogación, no sabemos qué está sucediendo. Necesitamos estos elementos que acompañan al lenguaje escrito. Al momento nos habla, por ejemplo, del tipo de letra. ¿Cuántos de nosotros sabemos letra manuscrita? ¿Cuántos lo saben? Muy bien, como poquitos. Qué bueno, porque si no, no me sale el ejemplo, ¿verdad? Agarra una persona, escribe de manera manuscrita, y hay quienes no podemos entender la letra manuscrita, la que está pegada a la anterior, de personas que hacen muy bonita letra, te lo dan para que lo leas, ¿y qué dices? No le entendemos a la letra manuscrita porque no fuimos educados. O sea, los que de un tiempo para acá, los de Parchís para acá no le entendemos. Los demás sí. A ver quiénes levantaron la mano para descubrir las edades. Antes ya no. Porque con la aprendí ahora ya. No es cierto, no se crean eso, ¿verdad? Lo que sí estamos diciendo es que hay quienes escriben, ¿la podrá leer todo el mundo? A lo mejor no, porque ya ha pasado. En cambio, la letra script es mucho más ordinaria, más común, y la entendemos. Yo voy a ir con un grupo de muchachitos, estoy hablando a mis temas de secundarios y le pongo en el pizarrón letra script, digo manuscrita, posiblemente la comunicación vaya a ser ¿qué? Deficiente, porque no lo van a poder entender, tenemos que comprender. ¿Estamos de acuerdo? Un elemento que nos ayuda, el tipo de letra, el tamaño de la letra, ¿sí? ¿Qué diría? Dice vamos a las... Entonces, ahí atrás, ¿qué le diría? Mañana vamos a la... No, los que lo leyeron iban a ir con los de aquí para allá, los que no. Mañana vamos a las tortas. Pero como nadie le entendió de aquí para allá, porque está la letra, el tamaño de la letra está muy pequeño, no lo alcanzamos a... Necesitamos poner un tamaño de letra que sea ¿qué? Entendible. ¿Sí? Entonces, el tamaño de la letra tiene mucho que ver. Miren, hay algo muy interesante para esto. El tamaño de la letra también representa la personalidad, los rasgos de la personalidad. Una persona que escribe, porque en su libreta hay quienes escriben con letra chiquitita, son personas de baja autoestima, que quieren estar casi desaparecidos. Es en serio, lo está diciendo. De la forma de la inclinación que tiene la letra, puedes ver de dónde son. Hay otros que escriben en español, pero parece que es chino. ¿Sí? Eso nos dice, este viene de otra parte, aunque sea nacional. Muy bien. Los colores de la letra y el fondo, ya lo vemos, la variedad de formas, lo estamos representando. La disposición del texto. En muchas ocasiones, ustedes ven este libro, y hay otros que lo hacen todo pegadito. En la computadora le cuesta lo mismo un espacio que no. Y a veces amontonamos todo, lo presionamos todo, que perdemos la idea de cuándo está una idea, cuándo viene otra idea. Espacielo, dejen los espacios. Digo, me he tocado ver correos electrónicos, ahorita se utiliza mucho, que te mandan, y todo compactado, en un cuadrito te dicen, oye, pues ponle una separación, pásale una, para que vaya con una muy buena disposición y nos permita leerlo y entenderlo. Muy bien. La puntuación sumamente importante y ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Hay dos tipos de comunicación que quiero que hoy hablemos. La comunicación asertiva y la comunicación empática. Muy bien. Alguien que me ayude por favor a leer la comunicación asertiva. Alguien que le acuerde. Sí, por favor. Por medio de lo que comunicamos creamos nuevas realidades, ya que la comunicación es acción. De hecho, nuestras palabras tienen el gran poder de hacer que sucedan cosas, que se creen nuevas posibilidades, y alternativas. Cada ser humano tiene la impresionante capacidad de moldear a través de sus palabras. En ciertos momentos llegamos a creer son algunas personas las que tienen la capacidad para comunicarse de manera asertiva. Sin embargo, considero que la comunicación asertiva es una habilidad que se puede desarrollar, La base para tener una comunicación asertiva es expresarse de una manera
Falta la parte. En otras palabras, las personas. Perdón. En otras palabras, las personas asertivas son personas que pueden expresar sus sentimientos y pensamientos sin ofender, no sentirse ofendido. En otras palabras, las personas asertivas son personas que pueden expresar sus sentimientos y pensamientos sin ofender, no sentirse ofendidos, ya que resuelvan los conflictos sin llegar a la agresividad, lo cual ya es un gran reto, puesto que se requiere un equilibrio entre las emociones y las palabras. Fíjense, qué interesante. Por favor, léanlo este cuadrito que acabamos de ver, porque no es lo mismo comunicación asertiva que comunicación empática, y ahorita vamos a ver cuál es una y cuál es la otra. Quiero que subrayen, por favor, en lo que acabamos de leer, las partes claves de este enunciado y me expliquen con sus palabras lo que significa para usted comunicación asertiva de acuerdo a lo que tenemos ahí. Muy bien, léalo por favor, subráyelo por favor, entiéndalo por favor. Desde el principio, obviamente, ¿verdad? Estamos no nomás en la última parte. Ya subrayaron las ideas principales de qué es comunicación asertiva. Sí. Muy bien. Rápidamente, ustedes ya encontraron 3-4 ideas principales de lo que es. Con su compañero de enseguida, así su paralelo, por favor, compartan las ideas y explíquense unos a otros rápidamente. Rápidamente, quiero ver los comentarios de unos a otros para tratar de entender qué es comunicación asertiva. Muy bien, vamos a ver conclusiones. Muy bien, hermana, ¿qué es para ustedes comunicación asertiva? Vamos a poner atención aquí a los hermanos. ¿Qué es para usted? ¿Qué? Ah, miren qué padre. Vino la clase y no lee. Qué bonito. A ver, ¿qué fue? Tampoco leyeron. Qué atinado soy, ¿verdad? Entonces, qué bueno. A ver, Lulu. Pues dice que la base para tener las emociones. No lo que dice, lo que tú entendiste. No quiero que me lean otra vez lo que ya está escrito, porque si no, pues ya lo dije yo. Quiero que ustedes me digan qué es comunicación asertiva. Una comunicación es una comunicación respetuosa, directa y honesta. Es una comunicación respetuosa, otra vez. ¿La palabra cuál es? Respetuosa, directa y honesta. ¿Sí? Hay que ser asertivos para decir las cosas que son complicadas. Utilizar las palabras correctas sin lastimar a la persona. Saber expresarla. Muy bien. Hermana.
¿Qué concluyó que eso es usted? Sí. Es como nos ha venido enseñando de que no hablar por hablar, sino saber comunicarse de una manera clara, darse a entender con la otra persona, siendo respetuoso, utilizando los elementos que serían necesarios para vivir. Muy bien. Muy bien, darse a conocer con otra persona. Voy, estoy salteadito porque dejamos el ejercicio hacia el paro. Hermana. La comunicación asertiva, tal vez la mayoría de las personas creemos que la tenemos, sin embargo puede ser desarrollada conforme nos vayamos expresando y pensando lo que vamos a decir. Y también estoy de acuerdo con lo que decían los hermanos, tiene que ser directa, o sea, esto es lo que quiero decir, pero tampoco quiero ofender, así que tengo que buscar la manera como para decirle que me comprenda, pero que tampoco se ofenda. Muy bien. Esto también tiene que ser muy honesto. Algo que comentaba al principio que es muy importante. A veces creemos que somos asertivos y a veces somos groseros. Es que yo soy muy directo. Es que soy muy sincero. Soy muy claridoso. Es que a mí me gustan las cosas claras y las digo como tengan que decirse. No me ando con... Sí, nada más que todas las personas merecemos que... Respeto. Y ser claridoso no significa ser grosero. No tengo por qué ser grosero. Ser asertivo es decir las cosas de tal manera que a la otra persona no la haga sentir menos, no le baje su autoestima y no haga que la otra persona pueda tener una reacción equivocada a la hora de transmitir un mensaje. Sí. Es como saber expresarse más que nada, saber hablar a la gente, tratar a la gente y saber expresarle tus sentimientos y basarte al mensaje más que nada y saberlo explicar más que nada. Dice, hay mucho que ver con esto, saberlo explicar. Dice que hay 3 cuestiones que nunca debes discutir y nosotros estamos en una de esas áreas de discusión, ¿sí? No hables ni discutas de qué, política, fútbol y religión, ¿sí? Digo, no discutas, ¿verdad? O sea, al final cada uno tiene sus... Y estamos en una de las áreas en las cuales es crítica. Si usted va y va a llevar el mensaje y va a llegar agrediendo a las personas, ¿usted cree que la persona lo va a atender? No. Se va a poner inmediatamente a la ¿qué? A la defensiva. ¿Qué me estás diciendo? ¿Por qué? ¿Y cómo más? ¿Quién quiere saber qué estás? Si sabemos comunicarnos de manera responsable, podremos tener un buen mensaje y la persona no lo va a entender. A veces tomamos el púlpito para decir, nunca debemos de utilizarlo para dar nombres de personas o de hechos directos sobre la persona. No es el púlpito, y lo quiero enfatizar en esto, porque hay hermanos que de repente agarran el púlpito para desahogarse lo que ellos traen, para decir lo que ellos traen. ¿Sí? Y más si no somos, a veces el siervo de Dios, el pastor, tiene cierta autoridad para hacerlo. ¿Sí? El Señor le dice que haga. Pero si yo, siendo no el encargado, imagínense que de repente me levanto en una reunión presbiteriana y empiezo a regañar a los hermanos porque no me corresponde ese lugar. ¿A quién le corresponde? Y a veces queremos tomar lugares que no nos corresponden. ¿Estamos de acuerdo? Desde ahí empiezo a ser asertivo, en saber lo que me corresponde decir y lo que no me corresponde decir. Como la primera expresión la que cuenta al empezar, ¿verdad? Como vas a empezar a hablar con él, tienes que empezar bien, pues, más que nada para que... Y terminar bien, porque empezamos muy bien y terminamos bien mal. Sí. Cuando nosotros evangelizamos, es muy importante ser asertivos, porque muchas veces llegamos con la espada desenvainada y llegamos diciendo, es que usted es una idólatra, usted, y en ese momento se cierran las puertas del evangelio en esa casa y yo ya no puedo acercarme a la persona porque al momento que yo me acerco ella va a estar ya con una barrera de comunicación que yo provoqué por la forma en la que yo me comuniqué. Por eso es muy importante lo que dice el texto, tener un equilibrio entre emociones y palabras. A veces podemos decir las cosas, pero hay que saber decirlas. Exactamente, entre sentimientos y
pensamientos. Acuérdate que algo dice ahí, nuestras palabras y nuestros gestos van a veces impregnados de ¿qué? De emociones. Y cuando la emoción se involucra, puede fluir la comunicación porque usted logra una emoción positiva, o puede tronarla totalmente si va a una emoción negativa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hermano, no solamente en el ámbito del evangelismo. El no ser asertivos también es un problema en la familia, porque muchos problemas se dan porque no sabemos decir las cosas y iniciamos como atacando. En lo personal me ha pasado que no te escuchan porque no eres asertivo en lo que estás diciendo. Y hay muchas situaciones que están en la familia que es necesario hablarlas, pero no las decimos como debe de ser. No somos asertivos, iniciamos atacando y ahí se te cierra la puerta. ¿Sí? En ese momento la comunicación, ¿qué barrera pasó? ¡Pum! Se acabó. La barrera se levanta. En muchas ocasiones, y está hablando porque no nada más es cierto, y hace muy bien la mención, no es solamente, estamos hablando de las cosas espirituales, también en la familia. ¿Por qué se cierran los? Tú nunca traes esto. Desde que ya empezaste una conversación, siempre haces las cosas mal. Entonces, pum, ya lo tronaste, ¿verdad? Ay, es que siempre, ya pusiste una barrera. Cuidado cuando expresamos los sentimientos, y más cuando están involucrados en cómo decir las cosas. ¿Va? Enséñanos, Señor, a hablar con ¿qué? Con sabiduría. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría que nos aconseja cómo tienen que ser nuestras palabras, nuestra comunicación. Y esa va a ser la tarea. Muy bien, yo sé que nos quedamos con muchos comentarios porque somos muchos. ¿Hay algo más, una persona más que quiera participar? Sí. Bueno, dice aquí que puede ser, dice, la comunicación efectiva es una habilidad que puede ser desarrollada. Ay, qué bueno que lo comentas. Y como personas, yo creo que lo que Dios quiere que seamos es lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, que sea una misma cosa. Y por eso en ese momento vamos a poder expresar lo que sentimos. Muy bien. Congruencia. Congruencia entre lo que pensamos y sentimos y cómo lo decimos. Pero fíjense, esto es la excelente noticia que hoy tengo para todos. Se puede desarrollar esa habilidad. No me digan, no saque el pretexto. Es que así soy yo, es que así me educaron, es que así eran mis papás y yo desde ellos los traigo y por eso soy así. No se bloquee al decir yo así soy. Al que le guste, si no, a ver cómo le hace. Hay personas, ¿no han escuchado eso? Pues yo así soy. No, espérame. Dice la palabra del Señor que seamos renovados en nuestro entendimiento y en todas las cosas. Somos una nueva criatura en la cual establecemos nuevas formas de hablar, nuevas formas de pensar y de transmitirlos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, quiero terminar el tema con una de las partes que es comunicación empática. Ya vimos asertiva. Ahora yo quiero que veamos la comunicación empática antes de que venga el hermano y sienta la presión de que ya está. ¿Cuál es la tarea, no? ¿Mande? La tarea que... Ahora te lo voy a decir, usted todavía no la dijo. Comunicación empática. Alguien que me ayude, por favor, a leerlo. Allá de atrás, porque los de atrás me quedan. A ver, fuerte. Con los elementos paralingüísticos de una buena lectura, hermano. Comunicación empática es cuando una persona socialmente hábil sabe adaptar su comportamiento a las exigencias del contexto y reacciona adecuadamente en cada situación. El control de estas aptitudes ayuda a reducir la ansiedad. Hay algunas habilidades sociales, son básicas como son saber comunicarse verbalmente, saber usar un lenguaje sencillo y adaptado a la persona con la que hablas, dominar la comunicación no verbal, postura, mirada, gestos, saber escuchar y dar retroalimentación, devolver información a la persona que le ha hablado. Ser empático, es decir, capaz de ponerse en el lugar del otro. Muy bien, léanlo por favor, subrayen las ideas principales y las comentamos rápidamente.
estamos hablando de comunicación empática y comunicación ¿qué? Asertiva. Muy bien, vamos a invitar a mis hermanos de allá de Mazatlán que alguien nos ayude por favor de las ideas que encontró ahí. Dos hermanos por favor para que nos ayuden ahí. Saber adaptar el comportamiento a esto y reaccionar adecuadamente en cada situación. También ayudar entonces a ser empático, es decir, capaz de ponerse en el lugar del otro. Muy bien. Ser capaz de ponerse en el lugar de otro y entenderlo. ¿Alguien más, por favor? Sí. Empático también es como... ¿Quién es? Perdón, perdón. ¿Quién es para que se ponga de pie para ver quién está hablando? Gracias. Sí, hermano. No, ya no lo vemos. Ya no lo vemos, está muy alto. Sí, adelante. Empático de uno es también como no que lo dice empatarse a la situación de la otra persona. Ponerse al parejo que está adaptado. Muy bien, muchas gracias. Estar empatado, fíjense qué interesante cómo lo dice también, ¿verdad? Estar empatado con la otra persona, ponerte al nivel de la persona para entenderlo, ponerse en tu lugar. Muy bien, ¿qué más encontramos aquí? ¿Quién más quiere participar de los que no han participado? Sí, ¿qué es el empático? Dice que sabe adaptar su comportamiento a las exigencias del contexto. Muy bien, ¿que sabe qué? Que sabe adaptar su comportamiento a las exigencias del contexto. Y también dice que se... Con esa idea, me quiero quedar ahí tantito, por favor. ¿Al qué? ¿Se acuerdan del lenguaje de cuando hablamos de la comunicación? Hablábamos del contexto ¿qué? Situacional, ¿ya se les olvidó? ¿Qué era el contexto situacional? El ambiente. Se sabe adaptar al ambiente de la situación para poder empatar y transmitir un buen mensaje. Si no nos empatamos con la gente, si no nos empatamos con las personas, a veces sucede, miren, y lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Para nuestros hermanos, de repente los hermanos instructores quieren darle a una clase a los niños como adultos. ¿Nos estamos empatando? No. Si el niño se hinca, yo también me hinco con él y juego y le hago. Me voy a poner a la altura de ellos y voy a hablar con el lenguaje de ellos y lo voy a hacer como ellos lo hacen para que pueda yo comprenderlo. A veces queremos darles una predicación igual que las que le hacen. ¿Por qué creen que los niños en las predicaciones se duermen? Y los adultos también. ¿Me están entendiendo? Porque no te estás poniendo a la altura. Si estás buscando, estás trabajando con adolescentes y estás trabajando como si fueran niños, y el niño quiere ser ya un adolescente y le entramos con juguetitos y todo lo demás. ¿Sí se han fijado que ha cambiado mucho las formas de los congresos? Sí. ¿Sí? Los jóvenes tienen una dinámica, los intermedios tienen otra dinámica, las hermanas tienen otra dinámica, los varones tienen otra dinámica. Tenemos que adaptarnos a la situación de cada uno para que la comunicación se dé. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Analice, yo a quién trabajo, con quién estoy trabajando, estoy siendo empático. Y esto también tiene que ver mucho que ver con en dónde yo estoy. Si yo estoy hablando con hermanos que vienen del campo o hermanos que están en el mar, pues tengo que utilizar y adaptarme con ellos. ¿Verdad? Yo me voy a poner a un nivel más alto, no me voy a entender. Tengo que saberme adaptar, empatarme, como bien decía el hermano hace ratito, empatarme a la situación para poder hacer que mi comunicación esté funcionando. ¿Alguien más quiere participar con algún comentario? Perdón. Importantísimo. ¿Cuántos oídos tenemos? ¿Cuántas bocas? Quiere decir que tenemos que tener la capacidad de escuchar más y entender más y hablar menos. Eso no se me da a mí, pero para ustedes sí debe de ser, ¿verdad? Porque no puede.
La empatía, hermano, sirve para todo, no solamente para la comunicación. La empatía puede resolver problemas y puede hacer amigos también. Claro, claro, nos estamos entendiendo, nos estamos comunicando, sí. Algo interesante que hay entre estas dos cosas, entre la asertividad y la empatía, es que si las juntas logras una comunicación efectiva, porque estás expresándote de la manera en que quieres hacerlo y en la manera en la que no estás ofendiendo a la otra persona, pero también de allá hacia acá tú estás siendo empático con la persona, te estás adaptando a los argumentos que ella tiene, te estás poniendo en su posición, y cuando eres empático y también asertivo, haces como una comunicación efectiva. Muy bien. ¿Estamos entendiendo esta parte? Es interesante. Hermano, escuche más de lo que habla. Póngase al nivel de las personas que están hablando. Si usted puede complementar empatía con asertividad, va a tener una comunicación efectiva. Cuidado, porque para nosotros puede ser no agresivo, pero para otra persona sí lo puede ser. Tiene que saber lo que yo estoy diciendo. A veces mis bromas yo puedo pensar que es una broma y al hermano no le parece una broma. ¿Sí? Ese es el problema que a veces tenemos. Tenemos que saber adaptarnos. Es aquí como donde dice de dominar la comunicación no verbal. Por ejemplo, habla de postura, miradas y gestos. De repente usted puede estar contando un chiste y a mí no me parece gracioso y usted está acá y todos, ¡ay! Y yo así como que, pues, ¿qué dice el Ya vamos a lo estoy diciendo por ustedes, hermano. Así de que, óyeme tú, mi hijo, y entiéndeme tú, mi nuevo, ¿verdad? No, no es cierto, yo sí que no. Entonces, tenemos que tener esa capacidad. Muy bien. Ideas que nos llevamos. ¿Qué nos llevamos hoy en esta? Yo quiero que cada reunión, que cada oportunidad que tengamos, usted se haya llevado un aprendizaje, una enseñanza. La semana pasada nos llevamos uno. Rápidamente, 3 cosas, 4 cosas. Alguien que quiera participar, ¿qué se lleva hoy? ¿Qué aprendió hoy? Sí, hermano. Pues saber expresarme con las demás personas, que ponerme en su lugar más que nada y saber hablar con ellos. Muy bien, gracias. Escuchar más, hablar menos y hay que ponernos en el lugar de la otra persona. No lo está diciendo por mí. Ella tiene escuchar a los demás y hablar y a lo mismo expresar con los gestos lo que está sintiendo uno. Muy bien. Hermana, bueno, con respecto al comentario que hizo la hermana, yo me acuerdo que en la Biblia menciona donde dice que va, la verdad no lo ubico bien, el pasaje donde está, pero dice donde va la cosa del profeta y el otro va leyendo la palabra de Dios y no la entiende. Entonces él se pone a su misma altura y le pregunta que si quiere que le explique, y le empieza a decir, o sea, ahí la actitud de él fue la de quererle ayudar y explicarle las cosas. Qué bonita aplicación. Hizo lo que dice, saber usar la comunicación no verbal. O sea, la parte empática de ahí. Felipe, cuando va en el eunuco, el etíope, dice, se acercó y lo emparejó. Esa sería la mejor expresión de lo que podríamos decir una comunicación empática. Se emparejó con él para poder entenderse. Muy bien, la tarea. ¿Sí? Esta tarea es muy importante y va muy relacionado con lo que acabamos de hablar. ¿Me va a decir, por favor, qué es la comunicación? O me va a dar una... ahora exprésate bien, José. Para que me entiendan. Quiero que me hagan una narración o una explicación o un análisis conforme a la Biblia de lo que es la comunicación asertiva y la comunicación empática. ¿Qué dice la Biblia acerca de la comunicación? Voy a ponerlo, a cerrarlo con esa palabra. Tarea número 3. Muy bien. Tarea número 3. ¿Qué dice la Biblia sobre la comunicación? ¿Cómo debe ser nuestro hablar? ¿Cómo debe de ser nuestro actuar? ¿Cómo debemos de ser? El libro de Proverbios y cualquier libro van a encontrar un contenido muy precioso. Yo espero que no me traigan 2 rengloncitos, ni espero que me hagan 5 hojas. Con una hoja
tamaño carta es suficiente, acerca de qué dice la Biblia sobre la comunicación. ¿Perfecto? Muy bien, las tareas, por favor, gracias. ¿Alguien más tiene las tareas? ¿Vienen las tareas de los que anteriores? Por favor, pásenlas para dejar ya. Que no nos hablen así, porque nosotros no nos llevamos. Así no me hablen, porque no nos entendemos. Lo que quieren es como un correo para enviarle las tareas. La hermana tiene el correo, la hermana Janet. Ya recibí la lista. ¿Tiene el correo? ¿Sí se lo puede hacer llegar, por favor, a los hermanos? Sí. Gracias. Que si puede repetir la última pregunta de la tarea. ¿Qué dice la Biblia sobre la comunicación? ¿Qué dice la Biblia sobre la comunicación? Quiero que me desarrolle un tema de la comunicación conforme a la Biblia, ¿ok? Muy bien. Por favor, lean los tipos y las funciones del lenguaje, porque lo vamos a ver muy rápido en la próxima clase, porque quiero ver un tema que se llama la intencionalidad de la comunicación, y nada más lo vamos a pasar así muy rápido. Necesito que lo estudien, por favor. ¿Sale? Muchas gracias. Dios les bendiga. Ya. Sí, pasen la lista, a ver si podemos. Ya, es que si tomo la lista nos va a llevar mucho tiempo. No, la pasamos, hermano. Si me la pasan, la pasamos y ellos. Sí, a ver si me hacen el favor de ayudarme en esa mano. Sí. Para ser más. Es que me quedé yo con bueno, entonces Dios, gracias, hermano. ¿Cuántos faltaron? Es que la semana pasada me sobró uno. Ahí. Pero se les hace nada más sigan de la ahorita nos ponemos de acuerdo para cuántos hace falta más. Padre Dios, hermanos. Padre Dios a los hermanos de Mazatlán. Padre Dios. Tienen un minuto, pónganse de pie, pero sin salirse. Pónganse de pie para que hermano, ¿puedo pegar las hojas que sacamos? Sí. Hermano, perdón, hermanos, está todo el temario del hermano, como viene, como lo trae él en su manual. Son 4 hojas y nos salió súper barato, $1. Saqué 40 juegos. Si alguien gusta, aquí vienen todas las actividades que el hermano nos va a pedir, ¿va? Entonces, se los paso, hermanos, y ya me pagan, ¿va? Ah, hermanos, los que hicieron falta de pagar el manual la semana pasada, por favor, tienen que pagar Te voy a pasar a los hermanos de Mazatlán les hicieron llegar su... Sí, pero le hicieron llegar el otro. Esta no. El de nuevo. Ya los habían mandado cuando dejaron esto. Que estaban Si sobran hermanos, hay que pasar 5 más. otro acá, hermano. No, esos 2. Es que ya los habían pagado.
Si le sobraron más, ¿cuántos son esos? Son 15 atrapados. Son 4 bien atrapados. Bueno, son 4 copias. ¿Va? Son 4 copias. Son 3 hojas por juego. 3 hojas. Sí, si le sobraron hermanos, ya hermano, perdón. No, que ya están dentro del tiempo y forma. Muy bien. Se andan amables de sentarse, hermanos. Ya te doy la... muy poquito. Pues estas que no. A ver, traigo aquí 2, 3 pendientes nada más. El hermano Ramiro Rodarte Flores. ¿Está? ¿No está? Ah, tú fuiste el que llegar escrito, ¿verdad? Que de justificar tu falta. Preséntasela a la hermana Pina. Yo te la pongo como justificada, pero todos con la hermana Pina tienes que presentársela, por favor, ¿sí? Para que te lo hagas llegar tu justificación. De todas maneras, la tarea no está justificado. La tarea me la presenta, ¿sí, hermano? Ramón. La tarea de todas maneras me la presenta. ¿No me la trajiste? De todas maneras, la tarea me la presenta. Ya ahorita son 2 trabajos, son 2 tareas. Es para que la próxima semana me entreguen la mierda. Si no, ahorita se las pides a alguien, no las 2 tareas, por favor, para que con calma las. A ver, aquí tengo otro caso. Noé Macías Rodríguez. ¿Quién es Noé Macías Rodríguez? ¿Manda? ¿Está en segundo? Ah, ¿está en segundo? Porque me entregaron una tarea y de aquí definición ministerial. Y... ¿No le cambiaron el nombre? Ah, lo cambiaron a la... Lo que pasa es que me entregó una tarea que les voy a pedir, pero hasta posterior, y la tarea no me la entregó, bueno. Entonces también crea un error esta... Porque me está dando una tarea que yo no le he pedido, y lo que sí le pedí eso no me lo presentó, pues, ¿verdad? Muy bien. En esta, solamente tengo la plena curiosidad, la hermana Leticia Pérez, pero el segundo apellido. Leán. ¿Manda? Leán. 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 Ah, bueno, está bien. Porque veo como una Q aquí al último. Sí, Leán, L-E-A-N-G. Oh, bueno, solamente curiosidad. Bueno, ¿de dónde proviene ese apellido? Es de origen chino. Ah, sí, porque como que... Para que vean, ¿no? Que fue desde mi hermano, que no hay matemáticas. Sí, porque se me hizo el apellido. Si no me voy a quedar con la duda. Así no les doy clases, pero investigo. Hago una investigación. Está muy bien. Creo que era esta. Ay, por aquí. Marina Belvín Gómez. Aquí ustedes me presentó alguna tarea. Ya veo que se puso una tarea. Ah, bueno, porque vi aquí otra tarea. Esta como que no es un talento de la tarea. Está bien, entonces yo espero que... ¿La registro todas? Por favor, de todo yo ya la registré acá, ¿verdad? Entonces para que las tengamos. Entonces, a ver, hermanos, ahora sí ya todos tienen su manual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, espero que ahora sí nos entendamos con la clase, que me dé entender bien. Ahorita estamos dentro de en la hojita que está marcada con el número 7, para que ustedes la identifiquen. No sé si le sacó a la número 7, no. Entonces es la número 6, la 8. Es a partir de la número 8. Muy bien.
En la hoja número 8, ahí aparece el contenido, ¿verdad? Aparece la unidad número 1, Dios y su iglesia. ¿De acuerdo? Que fue lo que estuvimos viendo en la primera columna. Está la hoja dividida en 3 columnas. ¿De acuerdo? En la primera columna viene lo que es el tema general del que estamos tratando. En la del medio es donde a mí donde yo tengo una guía de qué es lo que los voy a poner a hacer a ustedes. ¿Sí? Y en la columna tercera es donde viene la actividad que ustedes van a ir desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Sí lo identifican ya bien o sí? Muy bien. De hecho, ahí está, por ejemplo, la primera actividad que realizamos fue los alumnos participar en una lluvia de ideas acerca de las necesidades de la iglesia, que fue lo que vimos la semana pasada. ¿De acuerdo? Dijimos que la iglesia primitiva y también en la actualidad, eso no se ha superado, había necesidades de qué tipo? Espirituales, materiales y de intelectuales. Muy bien. 3 necesidades que se presentaban y que se siguen presentando. Pero por eso estamos en el instituto, ¿verdad? Muy bien. De ahí, hoy vamos a pasar a